Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un gusto, es un gozo y un honor poder estar aquí. Y quiero poder iniciar orando para que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento para poder entender estas verdades. Entonces, oremos al Señor. Padre Celestial, te agradecemos, Dios, por tus bondades inagotables, Señor, que no tienen fin. Gracias porque eres tan maravilloso en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos en esta mañana que nos ayudes a poder entender estas verdades profundas, maravillosas e inescrutables, Señor, que sean de edificación para nuestras almas, que nos ayuden a vivir, Señor, para tu gloria y para tu honra. Señor, oramos en este momento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El gran Dios Trino ha diseñado un plan perfecto antes de la fundación del mundo, el cual está llevando a cabo a través de la historia. Este plan que se le llama el plan de salvación es un plan perfecto, es un plan inmutable, es un plan eterno. Y este plan se va a cumplir en su totalidad porque es un plan infalible, es un plan inmutable, es un plan perfecto porque el que lo ha hecho es perfecto. Ahora, entonces, hacer una pregunta. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en este plan? ¿Qué es? Dios ha hecho, el Dios Trino ha hecho, la Trinidad ha hecho 3 obras en nuestra salvación a fin de darle toda la gloria. Vuelvo y repito. Hoy vamos a ver 3 obras realizadas por la Trinidad en nuestra salvación a fin de darle toda la gloria. Y en primer lugar vamos a ver la obra del Padre en la salvación del versículo 3 al versículo 6. Y en segundo lugar vamos a ver en los siguientes sermones la obra del Hijo en versículos 7 al versículo 12. Y en el siguiente sermón vamos a ver la obra del Espíritu Santo en el versículo 13 al versículo 14. Pero en este momento nos vamos a enfocar en la obra del Padre en la salvación. Ahora, ¿qué fue lo que el Padre hizo en la salvación? En el versículo 3, el Padre nos bendijo en Cristo. En el versículo 4, el Padre nos escogió en Cristo. En el versículo 5 y 6, el Padre nos adoptó por medio de Cristo. Entonces, nos vamos a enfocar en el Padre nos bendijo en el versículo 3. Y vamos a iniciar. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí miramos la palabra bendito. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué es lo que Pablo está dando a entender aquí? Pablo dice bendito, esta palabra significa elogiar o alabar. Esto es lo que Pablo está haciendo. Pablo está alabando, está elogiando a Dios por todas las bendiciones que ha dado a los creyentes. Y esto es maravilloso. Pablo está elogiando a Dios y le dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estos 2 sustantivos, Dios y Padre, obviamente se están refiriendo a la misma persona, a la primera persona de la Trinidad, que es el Padre. Entonces Pablo está alabando al Padre por sus bendiciones, por las bendiciones que ha dado a los creyentes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Quién es el que nos bendijo? Es Dios. Y lo miramos aquí. Dios es el que bendice. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de toda bendición. Mira lo que dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo imperfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Entonces, la bendición se origina en Dios. Las bendiciones espirituales se originan en Dios. Y es lo que miramos en la frase de las bendiciones espirituales. La frase de bendición espiritual no se refiere al alcance de las bendiciones, sino al origen de las bendiciones. Dios es el origen de toda bendición. Y todos los creyentes poseen estas bendiciones espirituales que son dadas en Cristo. Y muchas veces muchos
creyentes vienen y piden en oración al Señor: Dios, dame más amor. Pero miramos en Romanos 5:5 que Dios ha derramado su amor en nosotros a través de su Espíritu Santo. Muchos creyentes piden paz, pero Jesús dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo, y yo no la doy como el mundo la da. Y muchos oran a Dios por gozo, pero vemos que Cristo nos ha dado gozo. Y vemos también que piden fortaleza, pero dice Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas ya. Nos han sido dadas, ¿por qué? Porque estamos en Cristo. Entonces nosotros como creyentes debemos saber que Dios nos ha dado estos recursos, esas bendiciones maravillosas y gloriosas que ya poseemos como creyentes. Y es algo glorioso. Y se nos ha dado bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Esto literalmente se refiere al cielo, se refiere al dominio completo de Dios, desde donde proceden todas sus bendiciones. Los cristianos tienen una existencia paradójica en dos niveles: una ciudadanía doble. Mientras permanecemos en la tierra, somos ciudadanos de la tierra, pero en Cristo nuestra ciudadanía primordial e infinitamente más importante está en los cielos. Filipenses 3:20. Cristo es nuestro Señor y Rey, y nosotros somos ciudadanos de su reino. Esto es algo asombroso. ¿Cómo nosotros tenemos esa ciudadanía celestial en Cristo? Nosotros somos hondureños. Si nosotros vamos a otro país, a Estados Unidos o otro país del mundo, nosotros no vamos a dejar de ser hondureños. Siempre vamos a ser hondureños, siempre vamos a tener los privilegios que tenemos por nuestra ciudadanía. Igualmente, si nosotros somos ciudadanos del cielo, ciudadanos celestiales, vamos a tener siempre esos privilegios y esas bendiciones que nos son dadas por ser ciudadanos del reino de Dios. Es algo maravilloso poder ver esas bendiciones que nos han sido dadas en los lugares celestiales, esas bendiciones que nosotros ya poseemos. Así que nuestra ciudadanía está en los cielos, nuestro Rey está en los cielos, nuestros seres queridos que han sido salvos están en el cielo, el trono de Dios está en el cielo, nuestra ciudadanía está ahí. Pero debemos hacernos una pregunta: ¿de qué manera debe vivir alguien que tiene estas bendiciones espirituales, que su ciudadanía está también en los cielos? ¿De qué manera debemos vivir? Debemos vivir como si nosotros estuviéramos en el cielo, en esta tierra. Debemos vivir practicando estas bendiciones, estos recursos que Dios nos ha dado para vivir una vida de piedad. Y esto es algo maravilloso. Mira, el agente de la bendición es Jesucristo. Y lo miramos ahí al final del versículo. Dice: en los lugares celestiales en Cristo. Para poder recibir todas estas bendiciones, la persona tiene que estar en Cristo, la persona tiene que ser un creyente, porque solo en Jesucristo se pueden recibir todas estas bendiciones. Solo los cristianos poseen estas bendiciones espirituales. Así que los recursos de Cristo son nuestros recursos. La justicia de Cristo es nuestra justicia. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y es algo maravilloso saber que al estar en Cristo poseemos todas estas bendiciones. Así que esto debe llevarnos también a desbordarnos en adoración, en alabanza a Dios, porque Él nos ha capacitado y nos ha dado los recursos para poder vivir una vida que lo glorifique, una vida que lo agrade a Dios, una vida para su gloria. Entonces, el agente de la bendición es Jesucristo. Todas estas bendiciones se obtienen en Jesucristo. Y vamos a ver en este punto, el primer punto, ¿verdad? Que vemos en el Padre, la obra del Padre en la salvación. Vamos a ver lo que Él ha hecho en segundo lugar. Dice que nos escogió. ¿En quién? En Cristo. El versículo 4 dice: según nos escogió en Él
¿En quién? Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y esto fue lo que hizo el Padre. El Padre nos escogió. Ahora la palabra nos escogió en Él. La palabra escoger significa elegir o tomar algo para sí mismo, enfatizando la obra soberana de Dios al elegir por sí mismo el salvar por medio de su Hijo a un grupo de personas pecadoras, las cuales también escogió para sí mismo o para su propia gloria. Esto es importante saberlo. Dios nos escogió por sí mismo y para su propia gloria, para su propio beneficio. Para eso nos escogió Dios. Dios no nos escogió en base a un mérito de nosotros. Dios nos escogió, como dicen algunos, porque había visto que hay algo bueno en nosotros, sino que nos escogió solamente por su voluntad. Y otras personas también han llegado a decir que Dios nos escogió en base a nuestra fe, como que Dios iba a ver que en el futuro, en dado momento, nosotros íbamos a creer y en base a esa fe Dios nos escogió, dicen algunas personas. Pero eso es una mentira, porque Dios no nos escogió en base a nuestra fe, Dios no nos escogió en base a algún mérito de nosotros, Dios nos escogió porque nosotros éramos buenos. Dios nos escogió porque Él quiso hacerlo, porque esa fue su voluntad. Y eso es lo que muchas personas no entienden. No comprende la elección soberana de Dios en la salvación. Y en la Biblia se habla de 3 tipos de elección. Una es la elección teocrática de Israel por parte de Dios. Mira lo que dice: porque tú eres el pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Deuteronomio 7:6. Esa elección no tenía que ver con la salvación personal. No todos los que descienden de Israel son israelitas, explica Pablo, ni por descendientes de Abraham son todos hijos. La descendencia racial de Abraham como padre del pueblo hebreo no equivalía a una descendencia espiritual de él como padre de los creyentes. Una segunda clase de elección es la vocacional. El Señor llama a la tribu de Leví para que fuesen sus sacerdotes, pero eso no constituyó una garantía de salvación para los levitas. Jesús llamó a 12 hombres para que fuesen sus apóstoles, pero solo a 11 de ellos para la salvación, después que Pablo llegó a Cristo debido a la elección de Dios para salvación. Dios luego escogió de otra manera para que fuese su apóstol especial a los gentiles. El tercer tipo de elección es para salvación, y es el tipo del cual Pablo habla en el texto presente. Dice: ninguno puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre que me envió no le trajere. Allí la palabra trajere alude a la idea de una fuerza irresistible. Y se empleaba en la literatura griega antigua para referirse, por ejemplo, a un hombre que sufría hambre y se sentía atraído hacia la comida. Y en los cementerios, como hemos visto en otros países, en los cementerios de automóviles se utilizan electroimanes gigantes para levantar y clasificar parcialmente piezas de metal. Tan pronto se activa el imán, todas las piezas son atraídas hacia él. Y eso es lo que sucede en la salvación. Dios, con su gracia irresistible, porque hemos sido elegidos por Él, Él nos llama a la salvación con un llamamiento eficaz. Y ese llamamiento eficaz, Dios no puede fallar, no falla, porque Él ha escogido a un grupo de personas para salvarlas. Y Él, en determinado momento, esas personas van a creer en Jesús, van a confiar en Jesús, porque Dios ya los ha elegido para la salvación. Pero muchas personas vienen y dicen: yo no puedo comprender esto. ¿Por qué Dios viene y decide impartir su amor, su misericordia en unos y en otros no? Ellos dicen entonces: ¿Dios es injusto? Pero no, Dios no es injusto. Como viene Dios y le dijo a Moisés: yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, yo me compadeceré del que yo me quiera compadecer. Entonces vemos cómo Dios muestra a unos su amor, su misericordia, su perdón,
y muestra a otros su justicia, pero a ni uno muestra injusticia. Entonces este Dios es un Dios que ha elegido perfectamente a unos para salvación y a otros no los ha elegido. Y obviamente esos que no han sido elegidos van a perderse y van a sufrir la condenación por la eternidad. Entonces, ¿cuándo fue el tiempo de la elección? El tiempo de esta elección fue antes de la fundación del mundo, fue antes de que el universo, antes de que todas las cosas existieran. Dios tomó esta decisión de salvar a su iglesia, de salvar a este grupo de personas. Eso es algo impactante. El propósito de la elección, para que fuésemos santos. El propósito de Dios al escoger a los creyentes es para formar de ellos un pueblo santo, es decir, apartado o separado de entre todos los pueblos, para ser el pueblo de Dios en esta dispensación. No se trata de una elección porque el Padre sabía que iban a ser santos, sino para que lo fuesen. No es una elección condicionada a méritos personales y tampoco a la fe conocida de antemano, sino que determina la operación divina para salvación. Es para que fuéramos santos, separados y sin mancha delante de Él. La palabra aquí, sin mancha, tiene el significado literal de carecer de toda mancha y defecto. Para ser santos y sin mancha delante de Él. Obviamente nosotros nos preguntamos en este momento, nosotros ya en este momento que estamos aquí en la tierra, ¿somos santos? ¿Somos perfectos? No, todavía no. Pero en Cristo el Padre nos ve revestidos con la justicia perfecta, con la santidad de Cristo. Ahora podemos venir y presentarnos delante de Dios y Él nos mira revestidos con esa justicia y con la santidad de Cristo. Entonces, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero sabemos obviamente que vamos a llegar a la santidad completa, porque Cristo nos va a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo eterno, y vamos a estar en el cielo por la eternidad, alabando y glorificando a nuestro Dios eterno. Estos son, hermanos, son verdades maravillosas, verdades asombrosas que nos muestra la Biblia, y estas verdades tan bellas deben hacernos a cada uno de nosotros ver la gloria de la salvación, la magnitud de la salvación, la grandeza de la salvación. Lo que Dios ha hecho es algo infinitamente grande, algo que explota nuestras mentes. ¿Por qué Dios nos escogió si nosotros no lo merecíamos? ¿Por qué Dios hizo esta gran obra de gracia si nosotros no lo merecíamos? Si nosotros merecíamos lo que los demás merecían, los demás pecadores, que la condenación. Pero Dios es tan maravilloso. Y seguimos viendo esta obra del Padre en la salvación. ¿Qué más hizo el Padre? El Padre que nos escogió, nos adoptó por medio de Cristo, nos adoptó por medio de Cristo. Y lo vemos en el versículo 5, dice: en amor, habiéndolos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En amor, este es como el motivo por el cual Dios determinó adoptarnos como hijos suyos. Que en amor, fue el amor de Dios, el amor ágape. Este amor no se refiere a las emociones, sino a la disposición del corazón de buscar el bienestar de las demás personas. Y Dios, en amor, Él había determinado enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para traer salvación a una raza humana pecaminosa. Y esto es algo hermoso, como Dios envió a su Hijo, y esa es la expresión del amor de Dios, la expresión más grande de amor, el enviar a su Hijo a morir por los pecadores. ¿Por qué? Porque este Dios es rico en misericordia y rico en amor, como lo vemos en Efesios 2:4.
4 a 5. Él nos amó y nos seguirá amando por la eternidad, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, que vemos en amor, dice, habiéndonos predestinado o determinado para ser adoptados hijos suyos. Vemos que Él nos adoptó para que fuésemos adoptados hijos suyos. El resultado de la elección de Dios es que lleguemos a ser adoptados hijos suyos. En Cristo nos convertimos en súbditos de su reino, y por cuanto Él es nuestro Señor, nosotros somos sus siervos. Él aún nos llama amigos, porque dice que todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Pero en su gran amor Él nos hace más que ciudadanos y siervos, y aún más que solo amigos. Él nos convierte en sus hijos. Dios en su amor atrae a los pecadores redimidos al círculo íntimo de su propia familia. Ahora, Dios nos ha adoptado, somos hijos de Él, pertenecemos a la familia de Dios y somos herederos de su reino. Tenemos esas bendiciones espirituales que Él nos ha dado en Cristo. Es algo maravilloso el poder ver todo lo que Dios ha hecho en la salvación. Toda esta obra que Dios ha hecho es una obra de gracia. Y mira lo que dice al final: para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Este es el propósito final de toda la obra que Dios ha hecho en la salvación. Es su propia gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia. Dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ese es el final. El propósito final es la gloria de Dios. Y esto es lo que sus hijos, lo que son sus hijos, lo que pertenecen al reino de Dios van a hacer por la eternidad. Van a glorificar, van a dar gloria a su Rey, aquel que nos ha salvado, que nos había escogido, que nos ha salvado desde antes de la fundación del mundo. Él ya nos había escogido para salvación. Y como mencioné en el inicio, el plan que Dios ha comenzado es un plan inmutable, es un plan infalible. Si Dios planeó nuestra salvación, no habrá nadie que podrá revocar el plan de salvación. Y esto trae seguridad a nuestro corazón, esto trae confianza a nuestro corazón, porque no somos como un barco a la deriva, no somos como un barco sin timón, sino que estamos yendo hacia donde Dios nos quiere llevar. Dios nos quiere llevar al propósito final que Él tenía preparado para nosotros. Así que esto debe llevarnos a glorificar a Dios, esto debe llevarnos a vivir para la gloria de Dios. Y eso es importante, que nos preguntemos nosotros: ¿de qué manera estamos viviendo nuestra vida? ¿Estamos viviendo para nosotros mismos? ¿Estamos viviendo para nuestras satisfacciones? ¿Estamos viviendo para nuestros propios deseos? ¿Estamos viviendo para nuestra propia gloria? ¿O estamos viviendo para la gloria de Dios? Y entre más tenemos un entendimiento de la grandeza de la salvación, de la magnitud de la salvación, nosotros vamos a pensar en vivir para la gloria de Dios y no vivir para nosotros mismos. Porque lo que Dios ha hecho para nosotros es algo asombroso, algo maravilloso, algo que nosotros no merecíamos, como el bendecirnos, el escogernos, el adoptarnos en su Hijo Jesucristo. Y todas estas bendiciones, todo esto lo ha hecho en Cristo y por medio de Cristo. El salvarnos, el Padre ha hecho toda esta obra tan gloriosa y maravillosa en cada uno de nosotros. Así que, hermanos, vivamos para la gloria de Dios, porque eso es lo que vamos a hacer en la eternidad: alabar y glorificar a Dios por siempre. Y así que mientras estamos en esta tierra, hagámoslo, vivamos
para su beneficio, para su causa. Cada uno de nosotros que estamos en el ministerio y que conocemos la grandeza de la salvación, de la grandeza que Dios ha hecho, esto debe ser más impactante para nuestros corazones. Así que, hermanos, si me puede acompañar a orar. Vamos a orar. Padre, gracias, Dios, por lo bueno que tú eres, Señor, con nosotros y por las cosas tan grandes que has hecho por nosotros, Señor. Es algo maravilloso, Dios, poder contemplar la gloria de la obra del Padre en la salvación, como tú nos has salvado, Señor, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra maldad, Señor. Sabemos que éramos inmerecedores de todas estas bendiciones, de toda esta obra tan maravillosa que has hecho en nosotros. Te agradecemos, Dios, de todo corazón, te alabamos y te glorificamos, Dios, porque toda esta obra tú y solo tú la has hecho. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fotito, Jairito. ¿Listo? Bien, Jairo.